Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Semir? ¿Cómo le ha ido? Bien, pues hermano, ¿y usted cómo está? Tanto tiempo. Bienvenido a la página 21 de Librosfera. Oye, llevamos la 21 ya, ¿eh? 21, viejo. 21. Si hubiésemos empezado a armar esto cuando empezamos conversando por teléfono, iríamos en la 300 y algo, 400 y algo. Esto ya sería una enciclopedia, sería la enciclopedia británica. La enciclopedia Librosfera británica. ¿Eh? Claro, claro, Bien, no, esto sería Librosfera tomo 1. tomo uno, claro. No hablemos de tomar, mira que se acerca el 18. Oye, ¿y qué día cae 18, viejo? Para ponerme aún más contento, parece que tenemos un buen 18 lunes, martes 19, rico, ¿no? Bien. Va a ser largo eso. Como decía el pastor Gerardo, ¿te acordás? Rico, suave. Se hizo pastor, por hermano, ¿te acordás o no? No lo conozco. ¿No? El que cantaba rico, suave, pues ven Michu Michu, ¿no, no te acordáis? No. Ah, viejo rico, suave, ven Michu Michu, ¿no te acordáis? No. Claro, es que tú vivías en otra. Tú Vivía en siempre un universo paralelo. ¿Ah? Vivía en un universo paralelo. Oye, bueno, él se hizo pastor. ¿Ah? La semana del 18 viene larga, ¿eh? Porque tú cachás que el día 15, que es viernes 15 no trabaja nadie. No, No queda por lo menos mediodía y están, pero y en ese mediodía fueron a buscar las empanadas donde la dejaron encargada. Sí, o sea, o ahí mismo en la peguita, pues, hermano, su picoteo, su buen alfajor sí, de a eso me chancaca refiero. como corresponde. No, A eso, bien. a eso me refiero. Entonces, finalmente Sí, es hasta el 14 que se trabaja. Y no, está largo. está Sí, bueno, pues, hermano. sí, está largo. Yo Bueno, voy a tener. pero estamos ahí en las fechas indicadas. Bien. Bueno, viene Rosh Hashanah, el 15 de septiembre, si mal no El recuerdo. 15 de septiembre. Oye, ¿y Sukkot, más o menos, cuándo cae? Viene viene el ponerse ahí interesante. Bueno, a ver, si Rosh Hashanah viene por ahí por el 15, la noche del 15 de septiembre, Yom Kippur vendría por ahí el día 25, o sea, de la noche del 24 al 25, día lunes, y de ahí dale, Sukkot viene por ahí por la semana del 2 de octubre. Ah, ya, queda lejito. Yo más de alguna vez escuché esta sospecha, ¿no? Para nuestros amigos que nos están escuchando, la fiesta de Sukkot, ¿no? Que son las enramadas. Mamá, Claro, la enramada. Alguien decía, oye, pero se parecen mucho a las ramadas chilenas, ¿no? Para los que no saben, los Sukkot, lo puedes explicar tú mejor. Que no no, estoy dale. explicando. Oye, en tu oficina tuviste una azúcar al lado, así que dale. Bueno, es verdad, es verdad. ¿Ya? Sukkot, entonces, es la fiesta, una de las fiestas que celebran en el judaísmo, donde hacen como unas carpitas, bueno, en unos lugares. La idea es vivir afuera a la intemperie por un rato. Y lo que se suele hacer son como enramadas, literalmente, que cubren con ramitas y cosas así. Entonces alguien dijo, oye, qué sospechoso que la fiesta de Sukkot, que tiene que ver con estas enramadas, se parezcan y caigan muy cerca de la fecha de las ramadas que se hacen en Chile. Mito urbano, la tierra plana, el hombre no llegó a la luna, cosas como esas, ¿no? La vacuna, la pandemia, todo eso, ¿es mito urbano? ¿O hay algo, Rodrigo? ¿Hay algo que no sabemos? De seguro que hay algo que no se sabe, pero claramente los judíos celebraban Sukkot antes de Bernardo Higgins y antes de cualquier cosa en Chile. Así que Unos no, 2000 y tantos años antes. sí, yo creo que la relación por la fecha es como, no sé, sería poco inteligente. Ya, lo ¿Ya? dejamos para Baradit. Chuta, que Claro. Baradit no vea este programa. Oye, Baradit, leí tu primer libro y me gustó por si acaso, ¿Eh? para salvarme.
Así que ya, nada que ver enramadas con Sukkot, solo un parecido, Nada que ver, nada que ver. como un parecido, ¿no? Como ese hijo que le cargan a don Francisco, ¿no? Que dicen que nada que ver y dice, igual, ¿no? Parecido, Ay, digamos como, suavecito. como, Rodrigo, pasemos a la vida espiritual. como dice, ahí yo citaría al Bombo Fica, al humorista. Es sospechoso. Sospechoso. Sospechosa la qué, hermano Rodrigo. Sospechosa esa situación. Sospechosa la situación. Sí, La ola. ¿Cómo estáis, por Rodrigo? ¿Cómo, oye, celebran Rosh Hashanah el inicio del año, ¿no? sí, señor. ¿Por qué cae el inicio del año? ¿En qué fecha? En septiembre. Sí, el año comienza en septiembre, a pesar de que el ¿Cuándo? año religioso partió el 14 de Nisan, o sea, hace 7 meses atrás. ¿Ya? Es una mezcla, y yo creo que es para largo, así que por eso yo creo que si en algún momento tenemos un programa que de los tantos que tenemos en cola, ¿ya? Podemos hablar del calendario judío, ¿ya? De Hay cómo harta gente que le gusta ese tema. ¿Eh? Bueno, sí. los mesiánicos entre ellos, pues, Les invitamos a un curso, ¿ya? Inscríbase. ¿Ya? calendario judío. Pincha ahí abajo, ahí donde dice, y después Claro, pague. comentario en su correo electrónico, le invitamos a un curso sobre entendiendo el calendario judío, y su Oye, relación con el calendario gregoriano. oye, pero fuera de broma, ¿qué opinan ustedes? Pregunta odiosa al tiro, ¿no? ¿Qué opino yo? Porque yo me hago cargo de mis opiniones. Ah, ¿verdad? ¿Qué ¿Ya? opinas tú Soy sobre yo. los mesiánicos? Sobre este. La idea aquí es que aquí Hoy día joda, hay que darle a alguien. hoy día hay que darle a alguien. Hoy día hay que darle a alguien. No, no, bueno, mira, yo he tenido alumnos mesiánicos, ¿ya? Son un 7. No tengo nada que decir respecto a ellos. Algo negativo, son un 7. ¿Cómo está? Salí jugando, salí jugando. ¿Eh? Saliste No, tuve jugando, Rodri. alumnos mesiánicos y muy comprometidos, muy estudiosos, y estaban ahí en los cursos y cero problemas con ellos. Déjame replantear mi pregunta. Yo tengo otra para ti, dale, pero dale. Ok, ¿qué opinas de la gente eh, cristiana que de pronto comienzan a guardar el Shabbat, comienzan a guardar Kashrut, comienzan a guardar la fiesta, Comiendo manzano, se comiendo ponen, manzano. se ponen kippah, se ponen talit? ¿Qué opinas tú como Yehudí acerca de esta gente? Oh, ¿qué opino de ellos? La verdad es que no voy a hacer una opinión respecto a ellos Sale puntualmente. jugando, ¿Ya? a ver. No voy a hacer una opinión respecto a ellos. Yo creo que de alguna manera, si ellos van adoptando la tradición judía propiamente tal, un problema que yo he visto, y eso sí te lo puedo afirmar porque lo conversé con ellos, ¿ya? En cursos. Y uno de los temas es que ellos, al no estar en el cristianismo propiamente tal, ¿ya? Y al no ser reconocidos en el judaísmo como judíos, están como una nebulosa en el medio. Entonces, eso, por lo menos lo que he visto, ¿ya? Les ha causado bastante dolor a ellos, bastante pena. Entonces, ellos intentan vivir una vida judaizante sin ser judíos, ¿ya? Y de alguna forma se producen ahí algunas situaciones que por lo que yo he visto, ¿ya? Puede ser que otro me diga, no, yo soy mesiánico y la paso súper bien. Ok, está bien. Lo que yo he visto con los alumnos que he tenido en clase es que existe una pena, un dolor, justamente por el tema de la identidad. Entonces, el tema de la identidad. No soy cristiano, pero tampoco soy judío, ¿ya? Y quiero llevar una vida judía, quiero seguir las enseñanzas de Jesús, pero no soy reconocido en ambos lados. Y eso les produce alguna pena, algún dolor, de alguna forma. Qué interesante, ¿ah? Porque los primeros cristianos eran eso, po. Eran, eran, Eran eran judíos. judíos que seguían a Jesús. Sí, o sea, piensa en los ebionitas, o sea, judíos que seguían la enseñanza de Jesús y que más aún, de lo que hoy día conocemos como el Nuevo Testamento cristiano, ellos leían Mateo, ¿ya? Y aceptaban Mateo, ¿ya? Porque es el evangelio que está de alguna forma dirigida al mundo judío, ¿ya? Pero aceptaban todo lo que era el Tanaj, la Torá, etcétera, pero leían el libro de Mateo y seguían a Jesús. Entonces,
yo creo que esa distinción es importante. Ahora, los ebionitas eran judíos, ¿ya? Claro. Acá hay un tema de la identidad, en el sentido que no son cristianos para los cristianos, ¿ya? Pero tampoco son judíos para los judíos, ¿ya? Claro, no, de hecho, para los cristianos son considerados secta, ¿no? Para la mayoría de los cristianos son una secta los mesiánicos. Eh, yo no lo llamaría una secta, yo lo llamaría un grupo de personas que que han judaizado de alguna forma su cristianismo, ¿ya? Y han quedado en una nebulosa con el proceso de la pertenencia. O sea, ¿a dónde pertenezco? ¿Dónde voy? Y ahí yo creo que de alguna forma se han producido algunos temitas con ellos. Más aún, sin dar nombres ni nada de eso, justamente varios de ellos me hablaron de la intención que ellos tenían de formalmente convertirse al judaísmo, ¿ya? Porque era lo que a ellos más los representaba. Entonces, varios me hablaron de eso. Entonces, no sé si lo habrán hecho, pero por lo menos me hablaron de que no volverían al cristianismo, pero sí avanzarían hacia la conversión en el judaísmo. Avanzarían, no de que evolucionarían, ¿cierto? No lo quisiste decir en ese sentido. No, es porque me imagino que alguien tiene que estar atrás y otro adelante, ¿no? Avanzarían hacia el judaísmo, evolucionarían hacia el judaísmo. No, hablemos del más antiguo, o sea, Sí, claro. Mira, hermano. Bueno, interesante, ¿no? Sobre todo interesante el tema de lo que es la conversión. Yo creo que en algún momento otro tema para la cola, ¿cierto? Sí. Dentro de los temas tenemos, mira, le vamos a contar a nuestros amigos, tenemos el tema de la muerte. Y ya hablar la próxima semana para que después de lo que hablemos hoy nos sigan siguiendo. Sí, verdad. Mira, tenemos el tema de la muerte en cola. ¿Cuál fue el otro que me dijiste, Rodrigo, que íbamos a tocar? Tú lo anotaste. Tú lo anotaste. Bueno, tenemos como 3 temas en cola. Y el tema de la conversión. El tema, Rodrigo, el tema de la apologética. ¿Es necesaria la apologética? Todo lo que tiene que ver con la apologética. Temazo ahí, ¿eh? Es muy interesante, ¿eh? Así que tenemos próximo miércoles, vamos a hablar respecto a la visión de la muerte, y el miércoles subsiguiente sobre qué es la apologética, es necesaria, en realidad divide más que junta. Vamos a hablar de eso. Claro, y está el tema de el tema de las conversiones, por mano. El tema de las conversiones, yo creo que es un tema interesante cuando una persona es necesaria. Ya, pero dejémoslo para allá, ¿no? Porque ya nos comimos 12 minutos y no hemos ido al tema. Don Emil, quiero hacerte una pregunta. Ahora sí. Ahora llegó tu momento. Claro, llegó mi momento. Oye, respecto a un tema que justamente nos propusieron algunos amigos por mensaje, y era que de alguna forma conversáramos respecto a lo que está sucediendo hoy en la sociedad, pero desde el punto de vista de lo que nosotros vivimos, y que es respecto a la biología de género y la ideología de género. ¿Ya? ¿Qué es para ti, Emir, la biología de género y la ideología de género? Partí suave. Disculpa. Suavecito, hermano. Sí, eso fue como un pelotazo en la cara. ¿Sí? Mira, primero no sé a qué te refieres con la biología de género. No sé si estás asociando ahí el tema del género con la sexualidad. No sé si te refieres a eso. Pero yo partiría con el tema de la ideología de género, que de hecho ya decir ideología van a bajar por lo menos en 2 millones de suscriptores de este programa durante este día. 2 a 2 millones y medio. Pero mira, digámosles que vean el programa o nos escuchen hasta el final, porque en realidad no destruyan al mensajero por el mensaje. Exacto. Yo creo que en los temas que nosotros tratamos, el tema de la cuestión, no es la ideología, el tema del asunto del género es un tema controversial. ¿Por qué? Es un tema sumamente controversial. ¿Por qué? Lo puedo decir desde mis tradiciones, ¿no? Desde mis tradiciones, que son varias, como tú bien sabes,
yo puedo dar cuenta de cómo la iglesia se ha dividido, por ejemplo, respecto al tema de la homosexualidad. Y se ha dividido en serio. En Estados Unidos, luteranos, metodistas y anglicanos, por ejemplo, han dividido iglesias en millones, ¿no? Un grupo de millones se fue para un lado y un grupo de otros millones se fue para el otro lado, estando a favor o en contra del tema de, pues aquí estamos hablando esencialmente de, por lo menos yo me estoy refiriendo esencialmente, por ejemplo, a la unión homosexual, pero además de que la homosexualidad pertenezca de alguna manera al clero, es decir, sean pastores, pastoras, obispos u obispas. Este tema ha dividido a la iglesia y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, el tema de género, hay que decirlo, es un tema absolutamente controversial. ¿Y por qué? Porque gran parte de la iglesia, y es lo que nosotros hemos hablado un montón de veces en este programa, un gran número de la iglesia se pregunta qué tan literal podemos leer ciertos textos de la Biblia y qué tan metafórica o analógicamente los podemos leer. Y ahí es donde usualmente se suele leer el tema de la homosexualidad de manera súper, súper literal. El hombre no se acostará con el hombre, como dice la Torá, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento, Pablo también reafirma que en una parte dice ni siquiera los afeminados podrán entrar al reino de los cielos. Se habla de la aberración, etcétera. Y hay gente que tiende a leer esos textos de manera súper literal, no otros, eso siempre, como siempre pasa en este asunto, la gente, por lo tanto yo siento que es una lectura política, pero es una lectura tradicional de la gente, o sea, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Crecimos nosotros, por Rodrigo, lamentablemente crecimos burlándonos del que era distinto, burlándonos del que era más afeminado, en el curso lo pasaban muchísimo. Habla por ti. Habla por ti, sí, en realidad. En mi tiempo eso era lo común, de hecho era lo normal, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, volviendo a eso, el asunto del género hoy día en la iglesia es un tema que divide, por un lado, y por otro lado da una tremenda esperanza, ¿no? Esperanza porque hay iglesias que se han ido abriendo a este tema, ¿no? Han ido haciendo una exégesis mucho más rigurosa del texto y evidentemente cuando tú haces una exégesis más rigurosa surge lo cultural, ¿no? Lo cultural, ¿no? Que claro, que culturalmente se condenaba por tal y tal cosa, etcétera. Por esta visión también del super ser humano que hasta Pablo llegaba a tener, ¿no? Hoy día la exégesis ha ido como haciendo retroceder esos temas a una cuestión meramente cultural, así como, en pocas palabras, esto no se aplica a la teología, esto no se aplica hoy día a la gente, eso era un rollo de Pablo y de sus contemporáneos por tal y tal y tal motivo respecto de la homosexualidad, por ejemplo. Pero sigue siendo un tema en discusión. Todo lo demás que tiene que ver con las distintos tipos de sexualidades o personas que se definen como asexuales o bisexuales, etcétera, eso es un tema que en general a la iglesia le complica muchísimo y por razones tan especiales como el tema de mantener la existencia de la vida humana en la tierra, ¿no? O sea, si no hay heterosexualidad, entonces se acaba en la especie humana. Esos argumentos, estoy navegando un poquito por los argumentos que se están dando respecto de eso, y para los más conservadores, derechamente esto es una transgresión, esto es salirse del control, esto es algo que Dios no quiere, etcétera, ¿no? Pero hay esperanza, hay iglesias y movimientos dentro de la iglesia que están aperturándose hacia estos asuntos y hay iglesias derechamente que ya ni siquiera es un tema, digamos. Hay iglesias que casan personas del mismo sexo y no solo se casan, sino que además participan activamente de la vida de la iglesia. Hay pastores, pastoras que son homosexuales, lesbianas, etcétera. Y, o sea, hay esperanza, pero no está fácil. Oye, ¿qué pasó bueno, tú hablabas respecto a
a que se han dividido iglesias respecto a este tema. Pero hubo un movimiento llamado Hillsong, creo que se llama, ¿ya? Donde también algo pasó por ahí, ¿ya? ¿Supiste algo de eso? ¿Nos puedes comentar? Mira, Hillsong es una iglesia realmente. No supe muy bien lo que pasó en concreto ahí. Lo que suele ocurrir con estas iglesias que son más modernas es que yo les suelo llamar como las iglesias hipster, ¿no? Que son iglesias hipster o iglesias pitillo. Y que son movimientos que en apariencia son muy progresistas, pero la verdad es que es la pura apariencia nomás, ¿no? Entonces, la iglesia en general suele ser muy conservadora en muchas cosas, pero externamente parecen así como súper abiertos, con pastores con polera y con musculosa y todo lo demás, y con un mensaje muy inteligente, entre comillas, muy bien pensado y todo, pero a la hora de hablar de homosexualidad, por ejemplo, a lo más algunos pastores pueden llegar a decir, sí, no, si Dios ama al homosexual y todo, y pueden venir, pero olvídate que van a pasar a predicar, que van a dirigir un servicio, que van a estar en la música. Okay. Entonces hay una especie de progresismo que no es progresista, es un progresismo de ropa, ¿no? Es un progresismo de apariencia, Oye, pero no es un progresismo que piense, que haga una interpretación del texto en favor de las minorías. Si para nosotros, por ejemplo, el mensaje de Jesús es que Dios viene hacia todos y sobre todo a las minorías. Para eso hay que leer el Sermón del Monte y darse cuenta que los perseguidos, los enjuiciados, los que lloran, los que claman por justicia, los que quieren un mundo distinto, etcétera, que son las minorías, ¿no? Entonces, pero hay un largo camino que hacer todavía en ese sentido. En el caso tuyo, Rodrigo, ¿qué opinas? tengo una última pregunta. Pero por favor. Una última pregunta. ¿Ya? Primero me llama la atención, y obviamente no me llama la atención en el sentido del escándalo, hoy cómo son así, no, sino que me llama la atención de que el mismo Jesús dice o se le atribuye la frase de todo aquel, el que venga a mí yo no lo echo fuera. Claro. O sea, claro, el que venga a mí yo no lo echo fuera. Entonces finalmente son otros los que los echan fuera, ¿ah? O no los quieren ahí. Pero la piedra base de todo este pensamiento dijo yo no lo echo fuera, ¿ya? Entonces es muy interesante ese tema. Ahora, me llamó la atención mucho en lo que tú estabas argumentando, el lenguaje en el cual tú lo decías, porque siempre la responsabilidad era de otros. Ahora le pregunto a Emir, ¿qué piensa Emir respecto a esto? Como pastor luterano, como reverendo, ¿ah? Como reverendo. Sí. Reverendo. Sí, sí. Bueno, como pastor, yo pienso que todas las personas tienen, o sea, no le puedes negar la entrada, para empezar, a la iglesia a una persona por su orientación sexual, sea cual sea que tenga. Por supuesto, yo creo que hay que mantener ciertos límites, ¿no? Si viene un transespecie, yo creo que ahí me pondría un poco más complicado, ¿no? Pero Definitivamente vas a perder una cantidad de seguidores. muchos transespecies, dices tú, vamos a perder en este. No, yo como pastor he llegado a la conclusión, Rodrigo, yo creo que es eso. Porque a veces uno puede también caer un poquito en la moda. Yo en ese sentido espero no hacerlo. A mí me gusta pensar las cosas, bueno, igual que a ti. Cuando yo digo yo estoy a favor de la inclusión y en todos sus niveles, o sea, estoy a favor de que haya no solo personas en la iglesia con una identidad sexual determinada que no sea la mía, que sea la que se sientan más cómodos, no solo que vayan, sino que participen, que lideren, que sean pastores, obispos, etcétera. No tengo ningún problema con eso. ¿En casarlos, por ejemplo? ¿Cómo? ¿En casarlos? No, ningún problema. Yo los casaría sin ningún problema. Hoy día no puedo hacerlo. Recuperaste la cantidad de Recuperé, claro. Se me fueron los de mi ley.
y recuperé los otros. Sí, no, yo no tengo problema en hacerlo. Sin embargo, yo estoy sujeto, por supuesto, a una conferencia pastoral, Mm, estoy sujeto a un obispo también, y esto es un tema que se está hablando en la iglesia luterana hoy día. mm, Hay iglesias luteranas en otros países donde esto ya ocurre y es bastante normal y no pasa nada. En Chile recién se está hablando de esto y ya vemos pastores que estamos a favor no solo de hacer una bendición homosexual, sino matrimonios homosexuales. Y hay otros pastores que no lo están a favor, y bueno, y eso es parte también de lo que significa ser luterano. O sea, me puedo encontrar con otro pastor que no esté de acuerdo, y bueno, y escucho su no estar de acuerdo. mm. Eh, y creo que es válido también, ¿no? Creo que es válido, porque creo que una persona que se niega a abrirse a este tema, no solo es por cuestiones teológicas. Yo creo que Mm. hay cuestiones culturales detrás. Yo creo que hay tradiciones culturales, tradiciones políticas también detrás de este asunto. Entonces la gente no solo defiende su credo, ¿no? Defiende su política, se defiende a sí mismo en el fondo. Porque al abrir todo este tema de la identidad de género, la verdad es que nos metimos en un terreno el cual no esperábamos que fuera tan movedizo. Entonces es difícil dónde agarrarse. O sea, como con todo esto que te digo, la apertura y todo, siguen habiendo cuestiones que a mí todavía me dejan así como, chuta, todavía no estoy preparado para esto. Y como que tengo que reflexionarlo, tengo que pensarlo, y siento que la iglesia no ha tenido tiempo para eso. Es como que recién terminas de ver el tema de la homosexualidad y de pronto tienes que ver el tema de la cantidad de géneros que hoy día hay, y de pronto tienes que ver un montón de temas más que como que están todos en cola y tú necesitas tiempo para ir pensando de a uno. No es fácil realmente, porque lo mismo que dices tú, hay gente que rápidamente, yo cuando llegué a Valdivia, por ejemplo, a mí me invitaron a participar de un asunto de la familia, porque asumían que por yo ser pastor, yo estaba en contra del aborto, en contra de la homosexualidad y en contra de todo lo que promueve el tema de la familia. Hasta que un día yo les dije, oye, paren, yo no soy ese tipo de pastor. ¿Ya? Y no porque yo no lo sé así, sino que en general existe la idea o la realidad de que los pastores, por ejemplo, de tradición luterana, no todos, por supuesto, son más abiertos a este tema, o no tenemos rollos con este tema. No tenemos problema con estos asuntos. Pero ahí estamos. Sí, muy interesante, muy interesante. Bueno, nuestro próximo programa será el próximo. ¿Ah? Estaré solo, dice Rodrigo. Muy bien, eso lo dice todo. Y, muy correcto, correcto. Qué Sí, bien. y en caso tuyo ustedes. El caso mío, bueno, el caso mío, a ver, el tema para mí va en la siguiente, más o menos la siguiente definición, ¿ya? Que puede estar incompleta claramente, ¿ya? O sea, entiendo claramente de que existe lo que se llama la biología de género, que también lo conocemos como el sexo biológico, ¿ya? O sea, mujeres, cromosomas XX, hombres, cromosomas XY. Pero esa es la biología de género. O sea, de alguna forma son las características que tenemos como seres humanos, pero obviamente por cómo nacimos. O sea, Mm, está definido únicamente o prácticamente por el tema de la sexualidad, los órganos sexuales, ¿ya? Ahora, esta biología de género no siempre se ajusta con lo que conocemos también como la intersexualidad, ¿ya? Ya empezamos a ponerle otros términos por ahí, ¿ya? Que obviamente la persona nace con características que dicen él es un hombre, ¿ya? Pero se siente como otro. Ahora, y ahí yo creo que nace de alguna forma la identidad de género, donde la identidad de género se define como esa percepción interna profunda respecto a tu género en particular, que es sí. independiente de la biología de tu género, ¿ya? Entonces, puedes sentirte hombre, mujer, ninguno, puedes sentirte otro, ¿ya? Etcétera. Y claramente ahí es donde yo creo que es donde se comienzan a generar estas situaciones que de alguna forma empiezan a complicar el panorama en las iglesias tradicionales, ¿ya?
y no solamente en las iglesias tradicionales, sino en los movimientos fundamentalistas. Y ahí hablo también de judaísmo fundamentalista, del islam fundamentalista, obviamente, que incluso los mata en algunos países, y las iglesias, obviamente, fundamentalistas. Pero cuando se produce, en definitiva, desde mi punto de vista, la apertura a esto, se produce cuando comienzas a estudiar en forma separada de las tradiciones y de las costumbres en las cuales te inculcaron esto desde niño, y comienzas a leer los textos desde un punto de vista más académico, ¿ya? Y no literal. Mm. Por ejemplo, si tú te das cuenta de que el Cantar de los Cantares, o el Shir HaShirim, ¿ya? El libro Cantar de los Cantares, que es precioso, ¿ya? Y que la iglesia de alguna forma relacionó de que esta era la relación de Cristo con la iglesia y es una relación de amor, etcétera. O sea, el Cantar de los Cantares estuvo a punto de no entrar al canon de las escrituras, ¿ya? ¿Por qué? Porque era un libro que estaba considerado como el libro erótico. O sea, así como existe el Kama Sutra por otras tradiciones, nosotros teníamos el Cantar de los Cantares. Y cuando tú lees el Cantar de los Cantares, entendiendo los eufemismos hebreos de la época, en el tiempo en que fue escrito, en el contexto en el que fue escrito, el Cantar de los Cantares es un libro erótico, ¿ya? Y no tiene nada que ver con la relación de uno con otro, ni que la Israel con Dios y que la iglesia. No, Claro. sí, o sea, si lo queremos leer desde un punto de vista espiritual y espiritualizar el texto, ok, ¿ya? Yo no me voy a oponer a eso, ¿ya? Pero desde lo literal, el texto es un texto erótico que habla de la relación que hay entre personas que están determinadas ahí, y que cada una de las palabras y frases que van expresándose, ¿ya?, fueron traducidas de alguna forma al español, de tal forma de que nosotros lo leemos como un poema bastante hermoso. Pero cuando tú lo lees entendiendo los eufemismos que hay ahí respecto y las insinuaciones que hay respecto a cada una de las frases, tienes un texto sumamente erótico, el Cantar de los Cantares. Por otro lado, tenemos que el Talmud, ¿ya? El Talmud, siendo uno de los libros del cual tenemos comentarios de Rabí tanto, Rabí algo, etcétera, ¿ya?, y discuten sobre distintos temas, no hay una condena en el Talmud que esté descrita respecto a la homosexualidad. No hay una. O sea, así como hay un texto que se cita regularmente y que dice lo que tú mencionabas hace un rato atrás, que no se acostará hombre como con mujer, ¿ya? Y está hablando de hombre, ¿ya? Entonces, al hablar de hombre, en la literalidad del texto, la mujer quedó totalmente fuera. Por lo Claro. tanto, las relaciones entre mujeres son aceptadas, ¿ya? Entendámoslo así de lo literal, ¿ya? Exacto. ¿Ok? Entonces, el Talmud, más aún, en el tiempo del Talmud, estamos hablando que el Talmud se termina de escribir a fines del siglo V, principio del siglo VI, de nuestra era. Ya el Talmud identificaba a lo menos 6 identidades de género distintas. O sea, ojo, estamos hablando de un texto del fin del siglo V, principio del siglo VI, ¿ya? A ver. El Talmud identificaba 6. Había uno que era el Sahar, ¿ya?, que era prácticamente el hombre en el sentido tradicional. Hay unas descripciones que hacen ahí respecto al Sahar, pero es el hombre en el sentido tradicional como lo conocemos. Luego tenemos que el Talmud nos habla de Nekabá. Y Nekabá habla de mujer en el sentido tradicional. O sea, hasta ahí vamos bien. Pero el Talmud también reconoce a los andróginos, que son individuos que tienen características tanto masculinas como femeninas, ¿ya? En algunos contextos modernos esto lo podríamos llamar incluso como intersexual, ¿ya?, aunque no es exacto. Es una persona que tiene características masculinas como femeninas, ¿ya? Por otro lado, ahí ya vamos con 3, hombre, mujer, andrógino. Luego tenía otro que era el tumtum, y está declarado en el Talmud: individuos cuyos genitales están ocultos o no están claramente definidos. Por lo tanto, no puedes determinar fácilmente si es masculino o femenino. Y ahí tienes otro género. Pero también tenías el Sarís, que era el hombre castrado, pero que de alguna forma, en algunas discusiones talmúdicas que se dan en el texto,
El zariz también puede ser alguien que no puede procrear o que muestra características que no son típicamente masculinas. Ahora, hay toda una discusión respecto a ello, pero ahí tienes 5. Y si aumentamos uno más, ¿ya? Algunos comentaristas hablan incluso de 8, ¿ya? Yo voy a mencionar 6. Tienes el Ailonit. Y el Ailonit es una mujer que no puede concebir y que puede tener todas las características físicas, ¿ya? Para ello, pero en realidad se consideran típicamente femeninas, pero no pueden concebir. Y no tiene nada que ver con la esterilidad, porque la esterilidad tiene otro tema. Esto habla de géneros que se van generando en el Talmud. Y ahí tenemos tratados, por ejemplo, el tratado de Yevamot del Talmud, el tratado de Nidá, el tratado de Baba Batra. Son tratados que de alguna forma van tocando estos temas en ese siglo. O sea, de alguna forma se fue extendiendo esto en el judaísmo, ¿ya? El judaísmo antiguo, y se fueron reconociendo que existían estas otras identidades, ¿ya? Ahora, sumando a esto, y sin alargarme demasiado, de alguna forma se dice sí, pero cuando nos sacaron de Egipto, o cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios determinó de que no deberías seguir las costumbres y las tradiciones de los pueblos a los cuales yo te saqué. Lo has leído, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Ahora, cuando se toca ese tema en particular, ¿ya? Y hay un libro que es el libro sobre Abraham, que escribe Filón de Alejandría, ¿ya? Filón de Alejandría aclara este tema. Estamos hablando de un Filón del siglo I, ¿ya? De nuestra era, un filósofo judío egipcio. Y él dice así, los sacerdotes del templo, en ese momento se dedicaban a beber profusamente licor fuerte y comer delicadamente y formas prohibidas de coito. No solo en su loca lujuria, dice, por las mujeres, violaron el matrimonio de sus vecinos, o sea, ahí era lo que venga, sino también los hombres montaron a los hombres. Luego, poco a poco, acostumbraron a los que eran por naturaleza hombres a someterse a representar el papel de mujeres. Pero habla él acá de una sustitución violenta en un rito, en una cuestión absolutamente desordenada y desbordada, donde el cuerpo del hombre es sometido como un cuerpo femenino, ¿ya? En sustitución del cuerpo femenino, pero que eso no era homosexualidad, eso era un rito religioso. Entonces, cuando se habla de que obviamente no hagan las costumbres que hacían los demás, o sea, estudiemos las costumbres de los demás entonces, ¿ya? Para Claro. cuál era lo que se estaba prohibiendo, qué era lo que se estaba prohibiendo. Entonces, hoy, bueno, ya te mencioné estos seis términos que aparecen mencionados en el Talmud y en sus tratados, pero importante también destacar que se ha ido avanzando cada vez en esto, y hoy también los movimientos conservadores, los movimientos reformistas, ¿ya? Incluso leí por ahí que un movimiento ortodoxo en particular había ordenado rabinos homosexuales, ¿ya? Pero lo que no tenemos, pero en el judaísmo conservador, judaísmo ortodoxo, reformista, ya eso no es tema. Ahora, y a diferencia de lo que tú mencionabas, decía, a esta persona yo no lo mandaría a predicar ni a dirigir un culto, ¿ya? Bueno, estas personas sí pueden subir a la Torá. No los vamos a discriminar por ello. Suben a la Torá, bendicen la Torá, ¿ya? Y pueden pasear también el rollo de la Torá en la sinagoga, porque en realidad no podemos juzgarlos por ello, ¿ya? Porque en realidad estamos llamados a ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa sintaxis del ama a tu prójimo como a ti mismo, ese mandamiento, ese precepto, está por sobre todo este tipo de situaciones en las que tenemos que juzgar y discriminar. Sí. Oye, a mí me parece súper interesante, Rodrigo, lo que dijiste respecto al Talmud. Me parece iluminador, fíjate. A veces me ocurre, ¿no? No nos pasó lo mismo cuando discutimos acerca de... Compartir las fuentes, las mecorot. Gracias. Compartir las fuentes.
Nos pasó lo mismo cuando vimos el tema de la lectura literal de la Biblia, ¿te acuerdas? Que Sí, finalmente terminamos hablando de Filón de Alejandría, hablamos de algunos padres de la iglesia que no eran literalistas para leer la escritura, ¿no? claro. Sino que eran súper abiertos, no, esto es una metáfora, esto no lo puedes leer literal. Oye, en los primeros 5 siglos, y terminamos ahora en el siglo XX siendo más papistas que el Papa. Eh, ¿cómo, cómo, Más papistas que Milei. cómo ¿Ah? desevolucionamos, ¿no? ¿Cómo? Más papistas que Milei. ¿Ah? Así. Más papistas que mi ley. Oye, y ahora, hay varias cosas de lo que dices que se me vienen a la mente. Primero, Adán, ¿no? Adán, yo acabo de terminar de hacer un estudio de Génesis y Adán era él y ella, po, ¿no? El nombre de ambos, dice Génesis 5, era Adán, ¿no? ¿Mm? Y que Javá, Eva, sale de la mitad de Adán, ¿no? No de la costilla, sale de la mitad. O sea, hay Exacto. una cosa interesante ahí, como que Adán parece que contenía las dos sexualidades, o los dos géneros, que quiero Ujú. decir. Y eso entiendo que también lo han dicho rabinos, ¿no? Han Sí, señor. estudiado acerca de eso y han dicho que Exacto. Adán tenía ambos. Sí. Pri- O sea, es que yo creo, Mir, que cuando de alguna forma nos encontramos con amigos, conocidos, que todavía conservan estas bases fundamentalistas, en las que obviamente hay un tema muy cultural de por medio. O sea, mira, lo que tú mencionabas hace un rato atrás, eh, fíjate que hasta el humor ha cambiado. ¿Ah? O sea, el humor ha cambiado. O sea, hoy hacer humor no es el humor que teníamos hace 10 años atrás, donde en el escenario más importante de Latinoamérica, el Festival de Viña, se hacía humor en base a la homosexualidad. ¿Ya? Hoy no puedes hacer eso. ¿Ya? Y está bien que no se puede hacer. ¿Ya? Porque de alguna forma le quitas dignidad a la persona, la dignidad del ser. La dignidad del ser. Sí, Eh, pero cuando nos encontramos con estos amigos más fundamentalistas, la verdad es que uno se da cuenta de que existen algunas carencias que hay que obviamente tratar de trabajar, ¿ya? Y sin enojarse nuestros amigos fundamentalistas. Pero una de las carencias importantes es, por ejemplo, el idioma, ¿ya? El idioma. O sea, sí. los textos fueron escritos en hebreo, o algunos textos fueron escritos como Esdras y Daniel en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿ya? Entonces, tienen que ustedes hay que entender de que hay que leerlos desde el contexto cultural en el cual ellos fueron escritos, ¿ya? Y entender ese contexto cultural, ¿ya? Y para ello hay que estudiar la Biblia desde un punto de vista académico, ¿ya? Donde las ciencias bíblicas, que incorporan arqueología, sociología, filología, idioma, etcétera, te van aumentando el campo de conocimiento y de entendimiento del texto desde el punto de vista de el cómo y cuáles fueron las formas en las que fue escrita el texto. Mira, Cuando ahí. eso, ahí yo creo que, disculpa, hay un tema en el mm, que hay que apoyar, o sea, que las personas puedan estudiar esto, por ejemplo, estudiar los textos desde las lenguas en las cuales fueron escritas, pero por personas que en realidad entiendan el contexto también de esa lengua. Pero fíjate que yo tengo un pero respecto de eso, que a pesar de que lo que dicen lo apoyo totalmente, pero tengo Dale. un pero respecto de eso. Es uno nomás, así que da igual. Porque a mí me asusta que, por ejemplo, hayan personas que para poder moverse en la vida tengan que ir a los textos. O sea, a mí de hecho me preocupa. Me preocupa que haya gente que necesite un exégesis para ser mejor persona. Ah, ya, bueno. A eso me refiero. No, si yo te compro todo lo que dijiste, yo creo que Estaba a punto de asimilarte con Lutero cuando estaba estudiando en su seminario y la única Biblia que había estaba en el patio y encadenada. O más sea, encima, más encima. Pues, me pasó lo mismo una vez que estaba leyendo sobre el aborto, ¿no? Bueno, ese es otro tema complejo. Y de una teóloga luterana, me acuerdo que lo leí y ella citó los textos así como literal, no, mira, este texto dice esto y tú dices, wow, si lo juntas todo, realmente la Biblia podría hasta apoyar el aborto, si lo lees así. Entonces yo una vez en una charla dije, pero a mí lo que me preocupa realmente es que necesitemos textos
para hacer lo que un ser humano decente debería hacer, ¿no? Sí, O sea, eso es preocupante, por lo menos. Ahora, por otro lado, del punto de vista del más fundamentalismo, ¿tú crees, Rodrigo, que si a un fundamentalista tú le presentas textos y evidencias textuales y culturales, ¿tú crees que esa persona va a cambiar realmente? Decir, ahora sí, ahora lo entiendo. Y yo a veces me cuesta pensar así, porque no es solo teología por lo que la persona piensa de tal o cual forma, sino por una cuestión cultural también. mm, ¿Tú crees que la gente cambia si le muestra evidencia? alguna. Algunas, Mm. no, no todas, no, claramente no todas. O sea, claramente hay algunos amigos que son bien cabeza de cajón, entonces no, aunque tú le estés mostrando ahí, ¿ah? Aunque venga Moshe directo y le diga, viejo, yo no escribí así, ¿ah? Le va a decir, Sí. no, tú no eres Moshe. No, o sea, yo creo que no, algunos sí, otros no, ¿Qué, ¿ya? qué, qué, Pero qué- sí, qué dale, tanto crees tú que ha influido en esto, Rodrigo, el hecho de que hablamos de Dios como hombre? Porque bastante, hablamos de Dios como hombre, sustantivo masculino, ¿cierto? claro. Eh, Imagínate que el daño que le ha hecho la teología cuando la teología nos muestra de alguna forma a este Dios como una figura antropomórfica, ¿ya? En algunas corrientes teológicas, cuando ya Filón en el siglo I, él nos está diciendo y nos dice de que es un error considerar a Dios desde esta visión antropomórfica, ¿ya? por O sea, ejemplo, en el siglo I ya nos está Filón hablando de esto. O sea, exacto, o sea, yo creo que de alguna forma la evolución de las distintas corrientes teológicas y fundamentalistas eh, han ido, obviamente, tú sabes, adaptándose de acuerdo a los tiempos, ¿ya? Así como los sí, distintos concilios de la iglesia que fueron agregando elementos a la doctrina de la iglesia, se han ido adaptando de acuerdo a los tiempos, pero que hoy tenemos nosotros una oportunidad única. La oportunidad única es que toda esta información de la cual estamos nosotros comentando y hablando está disponible, está claro, disponible, ¿ya? Cosa que no la tuvieron nuestros antepasados, ¿ya? No la exacto, tuvieron nuestros antepasados. Por tanto, es para nosotros hoy un deber, una responsabilidad, el decir que esto existe, que esto está, y que obviamente, como tú bien lo señalas, tú lo puedes estudiar, pero eso no inhabilita el hecho de que el otro es un ser humano, el otro es un ser, el otro es mi otro, ¿ya? Y como dice Martin Buber, yo me complemento también en el otro, aunque él sea homosexual, aunque sea lesbiana, ¿ya? O aunque tenga otro género, yo me complemento en el otro. Es decir, hay un tema de poder entender, aceptar. Ahora, si claramente no queremos tener esa apertura, ¿ya? O cerremos la puerta por fuera, porque esto claro, llegó para quedarse, ¿ya? Esto llegó para claro. quedarse. ¿Ah? Pero creo que es una responsabilidad para aquellos que podemos de alguna forma conocer de esto, es una responsabilidad enorme, porque tenemos que cada vez más entonces practicar la aceptación y la integración. ¿Mm? Hay un texto del Nuevo Testamento que dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Eh, en Primera de Pedro, si no me equivoco, o Primera de Juan, por ahí. Capaz que tú sepas más que yo, que te conocí el Nuevo Conozco el Testamento primero. mejor. ¿A qué se le teme, Rodrigo? ¿A qué crees tú que le teme la gente cuando habla de que no pueden haber homosexuales en la iglesia y que no los vamos a casar y que los que llegan más lejos dicen son una aberración y que todo este tema es Una abominación. una abominación, ¿no? ¿A qué crees tú que le temen? Porque detrás del desprecio siempre hay temor. Sí, mira, la verdad no te sabría decir a qué le temen, ¿ya? Pero sí sé que el hombre y la mujer, o el hombre, cuando digo hombre estoy englobando la humanidad, ¿ya? Obviamente, de alguna forma le tememos a lo distinto, a lo diferente, ¿ya? Le tememos a que nuestras bases culturales, sociológicas, religiosas, fundamentalistas, etcétera, se vean derribadas de un momento a otro, ¿ya? Mm, Tenemos miedo tal vez a el cambio, ¿ya? ¿Qué va a generar este cambio? ¿Ya? Tenemos miedo a la incertidumbre del qué vendrá ahora, ¿ya? Eh, puede claro, ser, ¿ya? O sea,
estoy sumando algunos miedos en particular. Ahora, No, eso, perdón, es que justo eso que dijiste tú es una cosa que uno escuchó desde que salió la ley de divorcio, ¿no? ya, Que el mundo más conservador es que, ¿y ahora qué viene, no? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene, no? Y cuando parte la unión homosexual, ¿no? El matrimonio civil, ¿y ahora qué viene, no? ¿Y ahora qué se viene? ¿Qué le van a enseñar a nuestros hijos? mm, Eh, claro, Me pregunto justamente por eso. Lo que dices tú, yo creo que tienes razón, el temor a que desaparezcan los límites, ¿no? sí, Como si antes los límites nos hubieran tenido mejor, ¿no? Es claro, como una cosa sí. muy utópica, ¿no? Sí, es como una cosa muy utópica. Pero, mira, lo que yo he podido comprobar, y no una vez, varias veces, es que detrás de todo esto, ¿ah? Detrás de toda esta situación, detrás de una persona que con una condición distinta a la mía en términos de ideología de género, eh, en muchos de ellos hay un dolor profundo. Hay un dolor profundo. Y ese dolor profundo viene muchas veces desde la niñez, ¿ya? Desde la aceptación, desde su viaje desde la niñez a la adolescencia, luego a la adultez, ¿ya? Y esa persona viene con mucho dolor, ¿ya? Y un dolor por sentirse el bicho raro dentro de todo, el dolor por haber sido abusado, el dolor por haber sido violentado, por haber sido disminuido en su dignidad. Eh, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacernos cargo de esto. ¿Ya? Uno dirá, pero a mí qué me importa, no, da igual. ¿Ah? No, nos debe importar, porque nuestros hijos, ¿ya? Hoy día se están relacionando con ellos y los aceptan, los quieren, los integran, mucho más que lo que haríamos nosotros. ¿Ya? Exacto. O sea, mira, mi hijo estudia, tú sabes, mi hijo estudia en la Universidad Católica, ¿ya? Y, y hemos conversado estos temas, ¿ya? Y ellos los aceptan, es uno más y no les importa en absoluto el tema que, por ejemplo, a los fundamentalistas sí les importa, ¿ya? No les interesa, para ellos es mi amigo, es mi compañero, ¿ya? Exacto. Oye, y sabes que lo conversé hace pocos días con él y él decía, para nosotros eso no es tema, no es tema. O sea, para ustedes, me decía, tal vez sí es tema, para nosotros no, Sí. porque estamos seteados de otra manera. Ahora, me pueden decir, sí, pero es que esta aberración o esta abominación va a causar que los niños sean violentados y los niños sean abusados. Los niños han sido abusados incluso por los heterosexuales, ¿ya? Así que no hagamos un gran, una gran quema pública a Sí. ellos por esta situación, cuando resulta de que en las casas muchos de los abusadores han sido incluso hasta los padres y son heterosexuales. Entonces, no los clasifico en No, esa cosa. exacto. Exacto. Y por eso estaba acordando del libro La cabaña, ¿no? Fuimos Eh, duros hoy, ¿Cómo? fuimos duros hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, fíjate. Me estaba acordando del libro La cabaña, ¿te acuerdas, Rodrigo? Sí, Donde a Dios se le muestra como mujer, el Espíritu Santo se le muestra como mujer, ¿no? claro, sí, Yo sí. creo que ahí, bueno, por eso también al autor le dieron tan duro, ¿no? Porque cómo presentaba a Dios como mujer, pero a nosotros nos hace falta eso. Yo no lo sé, de repente, si conociéramos la realidad, quizás muchos de estos próceres de la Biblia que nosotros hemos tenido en alto, quién sabe, quizás cuántos de ellos podrían haber tenido una tendencia homosexual, puede ser, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Mira, No tenemos idea realmente. Si yo un día me puse a leer, por ejemplo, la historia de Casiodoro de Reina, ¿no? Que es la Biblia que más han ocupado para tratar mal a los. Y Casiodoro de Reina, tú sabes que lo acusaron, entre otras cosas, de como no se había casado, lo acusaron de ser sodomita en ese tiempo. Y yo decía, imagínate que fuera así, no sodomita, ¿no? Pero que hubiera sido homosexual. Y su Biblia es la que más se ocupa para denostar a todos los demás. O sea, hay paradojas que pueden llegar muchísimo más lejos, creo sí. yo. Sí, Eh, yo lo que no participo, y ahí obviamente tengo mis observaciones, es con el tema de la niñez, cuando el niño tiene que jugar y tiene que divertirse, por ahí sexualizar al niño. Yo de eso no participo mucho de yo ese tipo de tampoco. educación, ¿ya? O sea, ahí Sí, yo quiero ser muy claro, el tema de la educación sexual integral
que hoy día se está promoviendo, yo creo que esperemos un poquito más que los niños crezcan, ¿ya? No a la edad, o sea, yo ahí no participo y tengo mis bases para eso, ¿ya? Pero creo que muchos de los referentes, los cuales hoy día nosotros admiramos, ¿ya? Por alguna situación en particular, obviamente tienen su historia. Y mucha de la historia es justamente que ellos, muchos pueden haber sido homosexuales o pueden ser de otra condición, ¿ya? Sí, totalmente. Sí, yo comparto eso contigo. A ver, yo tengo peros también. Yo tengo bastantes reparaciones, tengo mis dudas, igual hay cosas que no es, ¿No? una de esas es la que dices tú. Yo creo que la niñez es otro tema. Yo creo Sí, que ese hay que tratarlo con un tipo de psicología distinto. sí, Yo recuerdo que una vez le pregunté a una psicóloga, yo le dije, a ver, espérate, pero los adolescentes es la edad más compleja donde están buscando identidad. No sigue siendo complejo mostrarles que ahora el abanico es mucho más grande en sus capacidades de elegir, y lo que van a terminar haciendo es elegir porque está de moda, porque está bien, porque les tincó por un tiempo. No hay un problema con eso. Y la verdad es que no sé muy bien cómo responder. Seguramente hay respuesta para eso, pero en ese caso no había. Entonces yo también tengo ciertos reparos con respecto al tema. Entonces, me cuesta también cuando se ocupa un lenguaje del tipo que nos impusieron nuestro género al nacer, ¿no? También me hace ruidito eso. Yo no sé si nos impusieron. Yo creo que ser humano significa clasificar las cosas, ponerles nombre para que el mundo funcione, ¿no? No puedes decir, bueno, esto es una cosa, ¿no? Y ahí veamos que esta cosa se desarrolle así como a la buena. Yo creo que no. Yo creo que a nosotros nos ha servido mucho y hemos evolucionado justamente porque hemos sabido diferenciar una cosa de otra, ¿no? Por lo tanto, este lenguaje de que se nos impuso un género, no. Sí hay una cuestión cultural. El colorcito azul para los niños, rosadita, todo lo que queráis. Hay un tema cultural también, pero de la imposición, eso a mí me hace ruido todavía. sí, Son cosas que, sí. que, que Bueno, además todavía todo esto está en proceso, ¿no? sí, con el tema de los niños, yo les recomiendo que puedan mirar un documental que se llama Los contaminadores mentales. Los contaminadores mentales. Un documental que está disponible, de andar dando vuelta por internet, y si no, lo buscan en Google y van a llegar al sitio donde se hizo esto. Y lo vi varias veces, 3 veces por lo menos, porque necesitaba revisar varias situaciones que ahí se describen. Y obviamente ahí me quedó mucho más claro el tema de, con los niños no, ¿ya? Pero lo que tú decías, obviamente, después, en términos de tu juventud adulta y etcétera, oye, ya no es tema. Yo la verdad es que no, pero con los niños tengo mis Sí. observaciones. Te Y, recomiendo ahí los contaminadores mentales, y documental. esto, y esto en mi caso, yo lo pienso en varias dimensiones, ¿ah? Hay otros documentales, Rodrigo, que quizás tú has visto, donde a los niños los llevan a un campamento cristiano donde los ideologizan desde chiquititos. No, no lo he Tampoco visto. estoy en acuerdo con eso. Es un documental bien interesante donde se muestra cómo en Estados Unidos a los niñitos por mano, los llevan a campamentos cristianos y les hacen liberaciones, los hacen hacer liberaciones, los adoctrinan y los ideologizan en un cristianismo súper fundamentalista. Tampoco estoy en acuerdo con eso. Sí, O sea, yo creo que en ese sentido a los niños hay que tenerles un respeto y un cuidado distinto, no intentar ideologizarlos desde ningún punto de vista, creo yo. Ni exacto. siquiera el religioso, a pesar de que nosotros tenemos una vida espiritual, tenemos una vida religiosa y todo. Bueno, yo Oye, hablo por sí, mí, ¿no? sí. Pero tampoco estoy de acuerdo con que a los niños se les ideologice ni religiosamente ni ningún otro tipo de ideología. Sí. Oye, vamos Eh, con otro libro, ¿ah? Vamos con los libros. ¿Partes Mira, tú o parto yo? bueno, parto yo, tengo varios acá Dale. que los voy mencionando. El primero es un libro que compré hace un tiempo en Kindle que se llama La ideología de género. La Ajá. ideología de género. Este libro es muy bueno, está en Kindle, de José Manuel Martínez Guisasola,
que nos habla de la génesis filosófica de esto, del desarrollo doctrinal y también las incursiones jurídicas en las que ha ido avanzando. Así que muy buen texto, La ideología de género, de José Manuel Martínez Guisasola. Ahora, como obviamente somos estudiosos de este tema, nos gusta estudiar, porque en realidad creo que esto nos llena, hay que leer ambos lados de la moneda. Hay que leer ambos lados de la moneda, porque así tienes el fundamento de lo que piensa el otro también, no para hacer una apologética, sino para entender el fundamento del otro. Sí. Hay un libro, que es un libro cristiano, ¿ya?, que obviamente de alguna forma se opone a lo que acabamos de conversar, ¿ya?, pero que es bueno leerlo porque te da fundamentos de lo que piensa el otro para poder entenderlo en su identidad, que es ¿qué enseña la Biblia respecto a la homosexualidad? ¿Ya? Wow. Un libro de Kevin DeYoung, ¿ya? Kevin DeYoung hace un análisis acá desde el cristianismo, ¿ya?, sobre este tema. Es un libro bien entretenido, en algún momento como que uno dice, ya, chao, ¿ah? Pero es un libro bien entretenido, pero hay que leerlo, porque hay que entender el fundamento. Ahora, desde el punto de vista de alguien que obviamente un judío converso al cristianismo, tenemos un libro de el doctor Michael Brown, que se hace una pregunta, ¿gay y cristiano? ¿Ya? Y analiza, lo bonito de este libro es que él analiza desde el punto de vista de lo que él entiende del hebreo, ¿ya?, porque él habla hebreo y escribe hebreo también, ¿ya?, la terminología, y la trae él al mundo cristiano para dar mayor fundamento respecto a lo que él está postulando. Así interesante. De Michael Brown, gay y cristiano, una pregunta, ¿ya? Bueno. Pero desde el otro punto de vista, ya desde el punto de vista de las ciencias bíblicas, nos vamos a encontrar con Aquiles Ernesto Martínez, que escribe un libro espectacular, que es Homoerotismo en la Biblia. Homoerotismo en la Biblia, un tremendo librazo, ¿ya? Aquí analiza él distintas situaciones de los textos bíblicos y los va analizando desde el punto de vista de las ciencias bíblicas, ¿ya? Espectacular, homoerotismo en la Biblia. Y finalmente tengo dos más, ¿ya?, que es el de Renato Link, ¿ya?, un libro maravilloso que es Amores bíblicos bajo censura, sexualidad, género y traducciones erróneas, de Renato Link. Qué entretenido. Tremendo libro, justamente para entender los textos desde un punto de vista académico. Y este es un libro, el último, es un libro que es muy entretenido, porque es de Liau Toker, ¿ya?, un escritor judío, y que dice, si fuera pecado el rabino no lo haría. Humor erótico, judío, y del otro también, dice. Está bueno. Si fuera pecado el rabino no lo haría. Está bueno, está entretenido. Ya, gracias. Oye, yo creo que con esa biblioteca estaríamos listos, Rodrigo, hoy día, ¿eh? Porque yo tengo un par de libros que no tienen nada que ver con el tema, por hermano. No tengo aquí en mi biblioteca libros que tengan que ver con eso. Deconstrúyete. Deconstrúyete, guacho. No, vamos a dejar tus libros nomás, los míos los dejo para la próxima semana, porque recomendaste. Y la próxima semana hablamos de la muerte, ¿cierto? Próxima semana hablamos de la muerte en las tradiciones judeocristianas, ¿sí? O cristianas y judías, como tú quieras. Cristianas y judías. Vamos a hablar acerca de nuestros ritos también, ¿no? Y qué es lo que creemos que pasa después. Oye, y podríamos conversar también por qué algunas organizaciones o sociedades por ahí medias herméticas tienen el tema de la muerte como algo simbólico también, ¿eh? Y las muertes simbólicas. Podríamos tocarlo. Ay. ¿Mm? El bautizo es la muerte del viejo hombre también, va. Ojo. También, un símbolo, bien. Un símbolo. Bueno, Rodrigo, ha sido como siempre súper interesante conversar contigo acerca de estos temas. Gracias por tus recomendaciones de libro, que yo creo que están filete, cada uno de ellos, así que como siempre te pasaste, amigo. Y nos encontramos la próxima semana con otro temazo. Pongan ahí en sus comentarios de YouTube los temas que les gustaría que nosotros tratemos, compartan. Esta es la página número 21, así que vamos avanzando a muy buen ritmo. Que lo pases bien, amigo. Cuídate. Cuídate, chao. Nos vemos.